Buenas tardes. Voy a comenzar leyendo, luego hago una pausa para explicar una serie de imágenes que van a plasmar lo que son estos ejercicios de campo a través de las estrategias de Culture Jamming que voy a explicar en los próximos minutos, y luego de las imágenes entonces retomo para cerrar con la lectura. La geografía es ciencia y lenguaje. Como disciplina académica, su movilidad conceptual e investigativa no solo construye puentes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. La geografía, además, posee un alto valor didáctico que converge con diversas expresiones artísticas y espontáneas propias de aquellas disciplinas vinculadas con las humanidades y los estudios de la comunicación interpersonal. En esta presentación expondré algunas modalidades y eventos que proponen el arte como un valioso instrumento de enseñanza de la geografía. Partiendo de un acercamiento teórico anclado en la geografía cultural y su rama de la geografía del género, este trabajo presentará las experiencias de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico junto a sus esfuerzos por rehabilitar espacios públicos y producir geografías alternativas e inclusivas por medio de diversas expresiones artísticas y propuestas educativas creativas. Se hará referencia a eventos realizados en plazas públicas en los municipios puertorriqueños de San Juan y Humacao. Los y las participantes corresponden principalmente a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en la región este de Puerto Rico, y el recinto de Río Piedras de la UPR, el cual representa la unidad capitalina de este sistema universitario público del país. Voy ahora a la parte de trabajo de campo participativo, geografía, espacio y género. Con el auge de la globalización corporativa a principios de la década de los 90 y la consecuente propagación de empresas multinacionales que propiciaron condiciones laborales cada vez más precarias, la movilización y activismo en contra de estas prácticas y las marcas comerciales que las representan aumentó a nivel de las calles en diferentes ciudades del planeta. Los centros urbanos rápidamente se convirtieron en foros de protesta y oposición a esta globalización corporativa que, de acuerdo a varias organizaciones y activistas, agudizaba las diferencias entre clases sociales y facilitaba el surgimiento de geografías desiguales a varias escalas. Una de las manifestaciones urbanas que surgieron como parte de estas movilizaciones anticorporativas fueron los Culture Jammings. Esta modalidad de expresión pública, de expresión política, fue adoptada por activistas de las comunicaciones y opositores a la propagación de símbolos de marcas correspondientes a corporaciones y cuestionables prácticas laborales hacia sus trabajadores y trabajadoras. Las personas vinculadas a estas expresiones de Culture Jamming salían a la calle y recodificaban algunos símbolos pertenecientes a corporaciones multinacionales. Desde este acercamiento, las calles y zonas urbanas de gran concurrencia se constituyeron como foros en los cuales ciudadanos y ciudadanas alteraban y politizaban los anuncios y billboards de conocidas marcas comerciales. Comenzaron a verse anuncios de establecimientos de comida rápida alterados con mensajes sobre los elementos nocivos de sus menús. Asimismo, promociones de marcas famosas de ropa deportiva fueron alteradas con textos sobre la procedencia de sus productos y las prácticas de explotación laboral involucradas en la confección de calzados, pantalones y camisas. La producción de geografías desiguales, así como la consecuente marginación e exclusión de grupos de ciertos espacios y lugares, demuestra la necesidad de igualmente recodificar aquellos símbolos y discursos sobre las maneras de representar las geografías de lo público y sus representaciones dominantes en torno al cuerpo. Desde ese acercamiento, los eventos de Culture Jamming se constituyen como valiosos instrumentos para que estudiantes de cursos de geografía y otras ramas de las ciencias sociales se conviertan en productores de nuevas geografías fuera del ámbito comercial corporativo y otras estructuras de poder. El estudiante
Es capaz de aprender desde su experiencia como observador de espacios, lugares y procesos espaciales. A su vez, la reflexión posibilita la acción por medio de la creación de espacios de discusión y el diseño de estrategias de intervención en ese mismo espacio de análisis. De acuerdo a Hoffman y otros, educadores e investigadores de la geografía han adoptado los eventos de culture jamming como una modalidad de trabajo de campo dentro de la disciplina académica. Sin embargo, dicha integración de esta modalidad del trabajo de campo en sus cursos y proyectos se diferencia de aquellos acercamientos tradicionales que plantean la calle y otros espacios abiertos como meros laboratorios de observación, toma de muestras, análisis y producción de información académica. En el caso del culture jamming, como modalidad de trabajo de campo para la geografía, se aspira a que el estudiante, además, utilice la información previamente recopilada como marco para la acción y creación. En ese sentido, se propone un trabajo de campo activo con los y las estudiantes como protagonistas y gestores culturales. Al hacer referencia al trabajo de Hoffman y otros en una publicación previa sobre el tema, Hernández Rivera comenta sobre, y cito, la importancia de sacar al estudiante del aula con el fin de cartografiar y analizar aquellas áreas públicas en las cuales se aspira a ejercer una reversión de los códigos dominantes por medio de diversas estrategias de representación y movilización. Cierro la cita. El proceso de integrar el culture jamming a la enseñanza de la geografía no solamente implica salir del salón de clases tradicional, sino que también plantea el desarrollo de procesos en los cuales se aprenda desde el campo y se accione en esos mismos espacios que sirvieron de laboratorio previo. De esta manera, los conceptos y temas estudiados en el salón de clases no solo son probados o reconocidos en el campo, sino que son igualmente cuestionados y potencialmente recodificados con nuevas propuestas de convivencia y participación ciudadana en los espacios previamente analizados. Estos procesos de acción y reflexión son flexibles y poseen la capacidad de potenciar diálogos entre sus participantes al tiempo que se forja un intercambio espacial y conceptual constante entre el aula tradicional y la calle. El estudiante participante dista de ser un mero observador. Por el contrario, ejerce su trabajo en el campo como un ente activo y en constante producción. Desde los acercamientos críticos a la geografía cultural, se pueden aportar conceptos y debates para la integración de los estudios de campo en su modalidad de culture jamming como instrumento en la enseñanza de la geografía. En su conocido libro Cultural Geography, el geógrafo estadounidense Don Mitchell problematiza el concepto de cultura y lo expone como la manifestación de una constante batalla entre grupos y sujetos que aspiran a ser reconocidos dentro de una sociedad desigual y jerarquizada. Plantea Mitchell, además, que esa batalla se manifiesta sobre las diferentes maneras de producirse y representarse los espacios y lugares a diferentes escalas. El académico insta a combatir la exclusión y desigualdad espacial por medio de la movilización y producción de geografías alternativas en contraposición a aquellas creadas por las marcas y corporaciones multinacionales. Uno de los retos enfrentados por quienes abogan por la creación de geografías participativas es el aumento en los proyectos que replican prácticas de privatización dentro de los espacios públicos. Estos ordenamientos de la ciudad limitan las posibilidades de reunión y acción política de los ciudadanos, tal y como plantean Mas y otros. A su vez, estos modelos de planificación urbana le brindan prioridad al lucro y a las necesidades del mercado por encima de proveer espacios sociales de encuentro y creación ciudadana fuera de las prácticas de consumo. Ante este panorama, han surgido nuevas voces y movimientos urbanos que abogan por el derecho a la ciudad y los espacios públicos. De acuerdo al geógrafo y urbanista español Jordi Borja, y cito, la ciudad democrática se basa en el espacio público. La ausencia de este es una negación o por lo menos una amputación de un elemento fundamental de la ciudad. Cierro la cita. Es en el espacio público,
el escenario, o es el espacio público, el escenario que posibilita la transformación de la ciudad en un instrumento de creación y cambio político. Añade Borja que, y cito, el ciudadano no nace, se hace ejerciendo sus derechos que le hacen libre e igual. Cierro la cita. Esos derechos se ejercen en aquellos entornos en donde el sujeto puede ser valorado como ciudadano e integrante de la polis y no meramente como consumidor o consumidora. La visión crítico-cultural de Nietzsche, Borja y otros geógrafos humanos encuentra coincidencias con el trabajo de algunas geógrafas que trabajan la disciplina desde aquellos acercamientos vinculados a la perspectiva de género en diferentes ciencias sociales y en la academia en general. Y ahí sobresalen los trabajos de Mona Domoch, Linda McDowell, Ana Ortiz-Guitart de España. Aquellas personas que estudian la geografía desde las perspectivas de género parten de una visión de activismo altamente influenciada por corrientes feministas y movimientos de justicia social hacia grupos socialmente marginados. Es común que su agenda como académicas y académicos combine la investigación con la intervención en luchas políticas. Como área de estudio, la geografía del género tiene la agenda ineludible de promover y participar de la creación de geografías más seguras e inclusivas para toda persona o grupo, indistintamente de su afiliación e identidad. Por tal razón, el trabajo de campo de las geógrafas y geógrafos que se dedican a los estudios de género estará ligado al desarrollo de propuestas dirigidas a producir geografías más seguras e inclusivas. Estos deseos de cambio en la forma de representar y planificar espacios y lugares coinciden con las propuestas de utilizar los eventos de Culture Jamming como ejercicios de educación geográfica e instancias de campo, de trabajo de campo participativo. Al igual que quienes trabajan en las perspectivas de género en la geografía, los promotores de los estudios de campo como herramienta de estudio también aspiran a la investigación y desarrollo de conocimiento como preámbulo a la producción y recodificación de símbolos en la representación de la calle y otros entornos públicos. En su trabajo, la geógrafa española Ana Ortiz-Guitart destaca la necesidad de la intervención ciudadana para construir ciudades no sexistas, inclusivas y con la capacidad de invitar a personas de diversas identidades y necesidades. De acuerdo a la académica feminista, una ciudad no sexista debe aspirar a poner en vigor 4 principios: accesibilidad, autonomía, sociabilidad y habitabilidad. Si bien la activación de estos principios requieren cambios en términos de la infraestructura y ordenamiento espacial de los lugares, existen instancias en las cuales la democratización de espacios se puede lograr desde la concertación y participación ciudadana. Partiendo de esta perspectiva, la autora aboga por una rehabilitación espacial de carácter social más que una de dimensión física o infraestructural. La propia Ortiz-Guitart propone el principio de la vigilancia natural como mecanismo para la producción de nuevas geografías más seguras y no sexistas. Según la geógrafa, la vigilancia natural debe entenderse como aquella vigilancia espontánea que surge como resultado de la presencia ciudadana y de cuerpos diversos en entornos urbanos y públicos. La presencia de cuerpos en creación y socialización se constituye como un antídoto al abandono y las percepciones de inseguridad en los espacios públicos. La denominada vigilancia natural se constituye como una expresión de seguridad ciudadana que no necesariamente depende de un aumento en la presencia policial u otros mecanismos de monitoreo represivo. En otro trabajo que Ortiz-Guitart publica junto a las académicas Mireia Bairina y María Prats Ferrer, se destaca la importancia del arte espontáneo de base y gestión ciudadana como instrumentos en el desarrollo de entornos públicos citadinos seguros e inclusivos. Las autoras enfatizan en la importancia de las artes, tanto en su dimensión dramática como en su carácter de improvisación. Además, le otorgan un gran mérito al valor de los eventos y festivales dirigidos a los niños dentro de parques, calles y otros espacios públicos que, de no ser utilizados, correrían el riesgo de convertirse en potenciales focos de criminalidad, acentuando así su posible representación como espacios percibidos de miedo.
son el arte, la espontaneidad y la celebración de festivales para niñas y personas de todas las edades, algunos de los elementos propulsores de proyectos de rehabilitación espacial en diversos espacios públicos a nivel de ciudades y áreas urbanas. Las propuestas de las estudiosas de la geografía del género representan una herramienta útil en la integración de los eventos de Culture Jamming a los estudios de campo y enseñanza de la geografía en cursos y proyectos de investigación. El deseo de producir geografías más seguras, plurales e inclusivas a nivel de las plazas y otros espacios públicos encuentra en los estudios de género un referente adecuado para aquellos profesores y profesoras que incluyen el trabajo activista en sus aulas y cursos. En las siguientes imágenes voy a presentar parte de los resultados o de los eventos que desde el 2013 se han hecho tanto en el Departamento de Geografía en Río Piedras como en el Departamento de Ciencias Sociales en Humacao, en donde se integra la modalidad de Culture Jamming a los trabajos de campo en cursos de geografía a nivel subgraduado. La principal aportación de los jóvenes que van a ver en las imágenes consiste en la producción de trabajo artístico y acercamientos pedagógicos creativos con el propósito de rehabilitar espacios públicos en desuso y que con frecuencia son estigmatizados como entornos inseguros para las ciudadanas y ciudadanos. Estos jóvenes universitarios aprovecharon su intervención para gestar estrategias de educación popular cimentadas en la geografía y su diversidad de temas. Así que voy a ponerme de aquí para explicar un poco las imágenes. Pasar. Sí, también. Así que básicamente los proyectos de Culture Jamming desde la perspectiva de los cursos de geografía utilizan el arte, pero también la educación popular. En muchas ocasiones se insta a los estudiantes a utilizar conceptos aprendidos en cursos de geografía o en otros cursos de disciplinas en las ciencias sociales para tratar de llevar educación popular a espacios públicos, para gestar esta universidad extramuros. Por ejemplo, se tocan temas tales como el vínculo entre cuerpo y espacio, problematizar a través del arte, del performance, en un área en donde cuando llegamos pasadas las 3:30 de la tarde, la presencia de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos es una bastante escasa. Así que, ¿cómo a través del arte podemos invitar a personas de diferentes trasfondos, diferentes percepciones, a que regresen a los espacios públicos y a su vez trazar algunos lazos entre la universidad, entre esa otra ciudad paralela y Río Piedras? ¿Cómo se puede gestar esos puentes, esa integración? También hablando de la recodificación de ciertos símbolos y de ciertos discursos hegemónicos, porque eso es lo que precisamente aspira al Culture Jamming, como por ejemplo coger lo que son las agresiones en los espacios públicos y representarlas a través de este tipo de estrategias y performance, como son las famosas viejas piroperas, como una forma de problematizar eso que incomoda en los espacios públicos y esas agresiones urbanas. Cómo se utilizan también temas como la protección de costas para llevar esos mensajes a las plazas públicas. Tengo que plantear lo que mucha gente me ha preguntado, si en efecto cuando hacemos estas actividades de ocupación ciudadana como parte de unos cursos, si en efecto nos comunicamos con el municipio para pedir alguna autorización, y la respuesta es no. Nunca hemos tenido problemas, pero siempre le digo a mis estudiantes que si se acerca algún oficial de la policía, le indicamos que estamos jugando en la plaza. Esa es parte de la referencia lúdica de este acercamiento, de cómo queremos recrear nuevamente lo que es la participación ciudadana, lo lúdico. Esa frase que dice, las calles son inseguras porque en estas hay ausencia de niñas y niños. Y eso es lo que queremos tratar de rescatar. También se toca el tema de geografía de género, de esa imagen de Humacao. A través de la música, esta tarde fue bien significativa porque esas personas que están sentadas, esas personas estaban simplemente esperando la guagua. Y cuando él empieza a tocar el instrumento sin previo anuncio, todas las miradas se centraron sobre él. Y hubo una integración que de hecho posteriormente desembocó en que nos pusiéramos de acuerdo con estas personas para una noche de domingo un mes posterior a esta actividad. Así que son allí mismo en la plaza. Tenemos la parte de lo que es el performance, las actividades teatrales que se pueden dar en las plazas.
la gente llegando, alguna gente de la universidad, otra gente simplemente se bajó del tren y se quedó observando lo que sucedía. Estos son también, en el caso de Humacao, aquí en esta foto de las dos jóvenes trataron de problematizar lo que es el tema de la homofobia y cómo todavía se percibe mucha violencia en los espacios públicos. En el caso de la región este, hemos ido a varias actividades en la plaza de recreo de Humacao y hemos escuchado gente predicando con unos mensajes de contenido bastante homofóbico, así que también hay que admitir que es un riesgo uno salir a estos espacios públicos y hacer este tipo de representaciones y mensajes. Otra versión, ¿verdad?, de problematizar lo que son las agresiones en los espacios públicos urbanos, los piropos como una modalidad también de agresión en las calles. Cómo también tratamos de ocupar la noche y romper un poco y retar ese discurso de los espacios de miedo. Cómo podemos, como dicen en inglés, take back the night o taking back the night, y también eso es parte de lo que el trabajo que se hace en los cursos de geografía de género en Río Piedras. El arte público que transforma el espacio como un espacio comunicado, el espacio público como un ente comunicador, no meramente como el espacio del carro, porque estamos en la isla del carro, y tratamos entonces de retar ese ordenamiento espacial, esa planificación dominante en Puerto Rico. Y siempre me gusta cerrar con esta frase, que es lo que yo siempre le planteo a mis estudiantes. Si no te gustan las geografías que describo en las siguientes páginas, produce nuevas. Si no lo haces, esto fue publicado en el 2000, por eso aparecen esas dos marcas. Si no lo haces, Nabisco y McDonald's y muchas otras marcas lo harán por ti. Yo diría que en el contexto de Puerto Rico de hoy, serían Walmart, CVS y Walgreens las que producirían las geografías por ti. Existen múltiples maneras de promover la enseñanza de la geografía a partir de la utilización y rehabilitación de espacios públicos en áreas urbanas. Si bien la integración de enfoques centrados en los estudios críticos culturales de la geografía y en la geografía del género no son los únicos referentes que pueden ser utilizados para la elaboración de estrategias de trabajo de campo participativo, las experiencias con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico demuestran el valor teórico de estos enfoques académicos en términos de propiciar dinámicas de intervención en aquellos espacios públicos rezagados y estigmatizados por discursos de inseguridad y exclusión. El fenómeno del culture jamming continúa siendo explorado por estudiosos y estudiosas de la geografía que interesan utilizar su trabajo académico con el objetivo de producir nuevas geografías inclusivas y de mayor participación ciudadana. En las experiencias o las imágenes que les mostré, el diseño de estrategias de intervención espacial se basó en las propuestas desarrolladas por los propios estudiantes. Estos jóvenes universitarios acogieron la propuesta en sus respectivos cursos y la desarrollaron de formas creativas y afines con sus áreas académicas o de bachillerato. La intervención en los espacios públicos fue precedida por ejercicios de trabajo de campo tradicional en los cuales se acudió previamente a las áreas de estudio con el propósito de observar, recopilar información, identificar patrones espaciales y trazar posibles estrategias de acción. En ninguno de los casos mencionados o proyectados se solicitó autorización de los municipios para realizar los eventos en las plazas. Para las estudiantes y los estudiantes, cada evento fue visualizado como un ejercicio de índole académico que a su vez reclamaba el derecho a lo público mediante la incentivación de la movilización espacial en favor de rehabilitar tanto plazas como discursos y formas de representar la relación entre el sujeto político, el cuerpo y la ciudad.